Además, sabemos que una baja resistencia muscular, y yo esto creo personalmente que me pasa a mí cuando estoy mucho tiempo de pie en entrenamiento, o a veces cuando salgo a correr y entonces al final, aunque me esté moviendo, siempre la espalda está en la misma posición, muchas veces dolor de espalda. Sobre todo en entrenamientos, 2 horas de pie, muchas veces dolor de espalda baja. Y no es falta de fuerza, porque en peso muerto, en diferentes ejercicios, sé que tengo buen nivel de fuerza, pero sí que creo que tengo poca resistencia muscular comparado con otros grupos musculares. Y la evidencia lo deja claro. Tener poca fuerza muscular en la musculatura del core se asocia a mayor dolor de espalda. Por lo tanto, moverte de forma frecuente, no ser sedentario, hacer fuerza, pero no solo fuerza máxima, también fuerza resistencia, con cierta frecuencia, fuerza isométrica, que el core está más relacionado con esa isometría y ese sostenimiento de la postura que con producción de movimiento, tendría sentido para prevenir dolor de espalda y para tratarlo una vez que se ha dado. Muy buenas, compañeros. Hoy tenemos un tema un poco controvertido. Al final creo que en nuestro deporte o nuestro ámbito muchas veces lo es porque somos quizás un poco extremistas, pero vamos a intentar analizarlo como siempre lo hacemos o siempre intentamos en Asesport, desde el respeto, analizando la evidencia y luego también pues dando nuestro punto de vista personal, basado en nuestra experiencia, que sabemos que no es ni mucho menos la verdad absoluta, pero que seguro que nos puede ayudar a aclarar un poco nuestras ideas, ¿vale? Entonces, el tema, como habéis podido leer en la descripción, es el core en el deporte, todo sobre el core, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el objetivo principal de este episodio, ¿qué es? Pues intentar movernos un poco entre un extremo, que es trabajar el core es la clave, porque es la zona central, y entonces trabajando el core mejoramos todo, hasta el extremo contrario. Es una pérdida de tiempo, debemos no hacer nunca core y cualquier ejercicio que haga o cualquier persona que haga algo de core es poco menos que tonto. Entonces, nuestra duda es un poco, o nuestro punto está en el medio, es, ¿vale la pena trabajarlo? Es decir, creo que el core, al igual que otras estructuras, obviamente, tenerlo con buen stiffness, con buen tono, con buena producción de fuerza, con buena fuerza de resistencia, es mucho mejor que no tener eso, pero ¿tiene sentido trabajarlo de forma específica o es mejor trabajar otras cosas y que simplemente se fortalezca? Porque interviene en casi todas las acciones, ¿vale? Entonces, vamos a intentar analizar ciertos estudios que los tenéis en la descripción de este programa, los links, ¿vale? Para poder leer el artículo, la base original, la fuente original, si queréis, ¿vale? Y aquí os vamos a resumir lo más importante para ahorraros tiempo. De acuerdo, el primer estudio es un estudio retrospectivo con 60 exgimnastas que se comparaban con 60 controles que eran simplemente pues, gente sedentaria o gente por lo menos que no había sido deportista profesional, ¿vale? Y eran mujeres. ¿Qué es lo que se vio? Pues este estudio retrospectivo, lo que decíamos, analizaban el pasado de su vida y veían que las 60 gimnastas habían sido gimnastas y habían competido a alto nivel y los 60 controles, las 60 mujeres controles, pues simplemente habían practicado algo de deporte de forma recreativa o nada. Es decir, no habían tenido ningún tipo de entrenamiento de alto nivel, ¿vale? ¿Qué es lo que vieron? Que los ratios o la prevalencia actual de dolor de espalda fue de un 22% en las ex gimnastas y de un 28% en las controles. Pero es cierto que las ex gimnastas lo empezaron a sufrir algo antes, ¿vale? Pero aún así, con los análisis que se hicieron, se vio que no era un factor que afectase ni para bien ni para mal el haber sido gimnasta profesional o gimnasta que competía a alto nivel para sufrir dolor de espalda. Ni protegía ni dificultaba. Y sabemos que obviamente la gimnasia implica una cantidad exagerada de repeticiones, no solamente de flexión y extensión de tronco, de columna, vaya, que es lo que en principio no se puede hacer nunca, o la gente dice, o McGill y otros expertos proponen que nunca o prácticamente nunca se haga, flexiones, extensiones repetidas de columna, sino que además ellos hacen hiperextensiones continuas con una cantidad de volumen exagerado y con carga. Es decir, se supone, todo lo que nunca se debe hacer, lo hacen millones o cientos de millones de veces o miles de millones durante su carrera deportiva, a saber cuántas repeticiones le salen, y aún así no había diferencias con la gente que no hacía prácticamente ese gesto nunca en su vida. Por lo que en principio, y es lo que yo pienso, no es un veneno hacer sit-ups, no es un veneno hacer flexiones de cadera en una barra y no es un veneno hacer cualquier tipo de curl de abdominales, ¿vale?
Ahora vamos a continuar con el siguiente estudio y de nuevo seguimos con los gimnastas, ¿vale? ¿Qué es lo que encontramos? Que los factores de riesgo para tener mayor prevalencia de dolor de espalda era haber practicado más horas de actividad deportiva, es decir, más carga de entrenamiento, no es nada nuevo, que todo esto suele seguir una forma de U invertida y muy poca carga es malo, muchísima carga es malo y una carga razonablemente alta es bueno, como en prácticamente cualquier cosa, como el concepto de Tim Gabbett del ratio de carga aguda crónica, intentar movernos en esta zona central de no hacer una locura de carga, pero tampoco estar desentrenados, ¿vale? ¿Qué más factores había que indicaban que era más probable que hubiese prevalencia de dolor de espalda? Pues también estar más horas sentados, es decir, ser sedentario se asociaba con dolor de espalda, como ya sabemos. También más edad y más IMC. Es decir, muchas veces a lo mejor vemos que una persona tiene dolor de espalda y que hace sit-ups, curl de abdominales, lo que sea, que no es un gesto muy funcional, que no es el mejor trabajo de core del mundo, pero automáticamente decimos, ah, mira, te duele la espalda es por esto, o te va a doler la espalda por esto. Y no, porque seas sedentario, porque tengas 55 años, porque tengas sobrepeso, sino justo por ese ejercicio, porque casi como que le tenemos manía. Entonces, para que tengamos una mirada un poco más amplia y que veamos todos los factores que influyen en este tipo de lesión, porque prácticamente todas las lesiones son multifactoriales. Vale, en una revisión de estudios veíamos que los deportes con mayor prevalencia de dolor de espalda, porque no todos tenían la misma prevalencia, como es lógico, eran el remo y el esquí de fondo, aún más que la gimnasia, que hace una cantidad de ciclos exagerados de hiperextensiones. Es cierto que el remo y el esquí de fondo no suelen producir una hiperextensión, pero sí que hacen ciclos continuos, muchísimas repeticiones de esa flexo-extensión de columna, ¿vale? También hay que indicar que otros deportes, como por ejemplo el piragüismo, que producen rotaciones constantes y que en cambio no se asoció o no estaban en los puestos más altos de dolor de espalda, a pesar de que también se suele no recomendar o contraindicar o decir que está contraindicado este ejercicio con rotación continua de tronco o de cadera, ¿vale? Y los que menos tenían en este estudio, que me parece curioso, era el baloncesto, que realmente el baloncesto yo creo, tanto por experiencia como por datos, que tiene una prevalencia razonablemente alta, no muy alta, pero bueno, sí que hay muchos jugadores muy grandes que les suele dar guerra la espalda, pero bueno, en este estudio, que revisaba muchísimos deportes y la prevalencia, encontraba esto. Obviamente luego habría que hilar más fino para ver el nivel y demás, pero vaya, pero lo importante es que parece que sí que hay deportes que están más relacionados con dolor de espalda y deportes que menos. Pero seguían indicando que una vida sedentaria se asociaba a dolor. Y de hecho hay estudios en los que la prevalencia de dolor de espalda en el remo es bastante alta, pero es parecida que la prevalencia en personas sedentarias. Es decir, que al final, y eso también es importante, yo siempre lo digo, si un remero, por ejemplo, o si vemos que en el remo el porcentaje o la prevalencia de dolor de espalda, imaginaos que es en ex remeros o en remeros veteranos un 40% y decimos, vaya locura, parece que remar es un veneno, no hay que hacerlo, ya, pero es que en la gente sedentaria es casi un 30, un 30 y pico. Entonces prefiero que me duele la espalda, a lo mejor por hacer 140 kilómetros a la semana remando, o por hacer fuerza, o por hacer esquí de fondo, o por hacer baloncesto, a que te duela subiendo la compra a casa. Es decir, no es lo mismo, o no hay que mirar solamente la prevalencia, sino haciendo que te duele la espalda con esa prevalencia. Es decir, si al final una persona con 50 años hace CrossFit 6 días a la semana y tiene dolor de espalda, y otra persona tiene dolor de espalda como esta primera, pero lo único que hace es jugar la partida, hombre, aunque la prevalencia sea igual, creo que tiene mucha más calidad de vida y mucha más forma física la primera. Obviamente es una metáfora, pero creo que entendéis a lo que me refiero, que no solo hay que mirar la prevalencia, sino el estilo de vida y la calidad de vida, ¿vale? Vamos a ver otros estudios que nos indican que hay una posible asociación entre resistencia muscular y la prevalencia de dolor de espalda inespecífico. Es decir, el típico dolor de espalda que no se puede asociar a un daño, que hacemos una resonancia y no se ve nada. Porque al final también sabemos, con un montón de estudios que se han publicado, que no hay una relación directa, ni muchísimo menos, entre daño estructural y dolor de espalda. Es decir, a partir de los 50 años, un porcentaje muy alto de la población tiene cierto grado de protusión o diferentes protusiones y no por eso quiere decir que le duela. Es decir, mucha gente tiene protusiones y no tiene síntomas y gente con dolor de espalda hacen la prueba de resonancia magnética funcional y ven que no tienen ningún tipo de protusión ni daño estructural. Es decir, no hay relación entre daño y dolor en muchísimos casos. Entonces, este dolor inespecífico, que en principio no se entiende por qué y no responde a un daño físico, muchas veces está relacionado o con mantener la misma postura durante mucho tiempo, no una postura incorrecta, que ya sabemos que no la hay, sino la misma postura. Es decir, pocos cambios de postura durante mucho tiempo suelen asociarse a dolor de espalda y cambios más frecuentes con menor prevalencia de dolor de espalda.
Pero además sabemos que una baja resistencia muscular, y yo esto creo personalmente que me pasa a mí cuando estoy mucho tiempo de pie en entrenamiento, o a veces cuando salgo a correr y entonces al final, aunque me esté moviendo, siempre la espalda está en la misma posición, muchas veces dolor de espalda. Sobre todo en entrenamientos, 2 horas de pie, muchas veces dolor de espalda baja. Y no es falta de fuerza, porque en peso muerto, en diferentes ejercicios, sé que tengo buen nivel de fuerza, pero sí que creo que tengo poca resistencia muscular comparado con otros grupos musculares. Y la evidencia lo deja claro. Tener poca fuerza muscular en la musculatura del core se asocia a mayor dolor de espalda. Por lo tanto, moverte de forma frecuente, no ser sedentario, hacer fuerza, pero no solo fuerza máxima, también fuerza resistencia, con cierta frecuencia, fuerza isométrica, que el core está más relacionado con esa isometría y ese sostenimiento de la postura que con producción de movimiento, tendría sentido para prevenir dolor de espalda y para tratarlo una vez que se ha dado. Y como resumen, decir que ciertos deportes practicados hasta el límite se asocian con mayor dolor de espalda, al igual que otras lesiones. Es decir, no es ninguna sorpresa. Si entrenas como un salvaje durante mucho tiempo seguido y pasas tu límite, te vas a lesionar. A lo mejor de la espalda, a lo mejor del menisco, a lo mejor del cartílago, a lo mejor un LCA, pero eso va a ocurrir. Eso pasa en cualquier deporte. Al igual, por ejemplo, que el fútbol se asocia a mayor prevalencia del LCA que la gente sedentaria, obviamente. Al igual que el baloncesto se asocia a muchísimo mayor riesgo de contromalacia, de daño en el cartílago, que una persona sedentaria, obviamente, o que un deporte sin impacto como la natación. Pero también tenemos el atletismo, sobre todo los fondistas, que tienen mucho más daño a nivel de Aquiles y desgaste articular que gente sedentaria. Es algo obvio y no quiere decir que sea malo, simplemente que cuando una estructura la lleva hasta el límite puede atrofiarse o incluso degenerarse por pasarnos. Por lo tanto, mi opinión personal es que no creo que los ejercicios de core, incluso los tradicionales tipo curl, tipo sit-up, sean malos, sino que pasarnos de hacerlos o llegar muy rápido a un punto exagerado, como a veces hacen CrossFit, es lo que no tiene sentido. Al igual que la pliometría es un trabajo o un método muy bueno desarrollar la fuerza elástico-explosiva o reflejo elástico-explosiva, pero si pasas de no soltar nunca a hacer 100 impactos al día, seguramente o casi 100% te lesiones, ¿vale? Y luego ya como reflexión personal, no sé si alguna persona habéis hecho alguna vez cualquier deporte de combate, o si no, simplemente pensad en cuando estáis en una tienda de campaña. A mí me hace gracia la gente que dice que no hagamos sit-ups, que parece una locura, en plan de ¿cómo haces eso? ¿Te vas a dañar la espalda? Me gustaría preguntarles cómo se levantan cuando están tumbados en el suelo, en la playa o por ejemplo en una tienda de campaña o en un deporte de combate como jiu-jitsu o judo en el que continuamente te caes y te toca incorporarte. ¿Cómo hacen ellos? No sé si se dan la vuelta primero a posición de fondo de brazos y luego se incorporan, porque casi todo el mundo lo que hace es un sit-up para incorporarte. Entonces me parece raro o me parece contraintuitivo que un gesto que es totalmente natural y automático para incorporarte sea malo para la espalda. Es decir, creo que el ser humano no buscaría una solución tan intuitiva y tan casi congénita si eso fuese tan malo a nivel articular. Pero es solamente una reflexión que lanzo sin ningún otro sustento que mi opinión y que la lógica del sentido común me gustaría analizarlo. Pero bueno, solamente lo dejo ahí al final, ¿vale? Deciros que todo este tema está realmente tocado en profundidad en las Sport Learning Lab, en el Strength and Conditioning Learning Lab que tenemos. Analizamos la problemática que he explicado aquí, mostrando diferentes ejemplos y luego nos metemos en cómo trabajamos y cómo lo proponemos. Es decir, primero, avanzar desde un punto más básico en el que el core actúa sobre todo con antimovimientos para intentar mejorar la estabilidad, es decir, antiflexión lateral, antirotación, antiextensión y antiflexión. Y poco a poco avanzamos hasta ejercicios en los que el core a veces también produce movimiento, no solo lo frena, pues por ejemplo los típicos chops, también por ejemplo gestos de rotación de cadera, gestos de flexión de cadera, gestos en los que el core produce fuerza y potencia en diferentes velocidades y también mucho trabajo en el que el core no produce fuerza en sí, pero sí que la transmite a alta velocidad, como por ejemplo un lateral, un lanzamiento medicinal, etcétera. Tenemos la progresión, tenemos los vídeos, las imágenes, etcétera. Por lo que creo que está bastante interesante y si a alguien le apetece formarse o verlo, podéis apuntaros en el link de la descripción o la gente que estáis dentro, que sé que sois la mayoría de los que estáis aquí, podéis directamente ir a ese curso y revisarlo si os apetece volver a verlo, ¿vale? Así que nada, compañeros, un abrazo, nos escuchamos la semana que viene.